Bienvenido, ¿verdad? A la conferencia El Ciudadano Secular. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Elisaúl Rodríguez, soy el vicepresidente de Ateístas de Puerto Rico. Ateístas de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro, ¿verdad? Que reúne a personas que se identifican principalmente como ateos. Aunque hay algunas personas que nos siguen, ¿verdad? Y están en nuestras filas que prefieren utilizar otras etiquetas como agnóstico o libre pensador. Uno de los varios compromisos, ¿verdad?, de nuestra organización es el crear, ¿verdad?, estos espacios y estos foros educativos con el fin de empoderar tanto a nuestra comunidad, ¿verdad?, como al resto de la sociedad, creando conciencia, ¿verdad?, y trayendo herramientas para todos. En el pasado hemos realizado conferencias, ¿verdad?, sobre temas de ciencias naturales como física, cosmología, ¿verdad?, o la evolución humana. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el secularismo y varias de las ramificaciones, ¿verdad?, desde el derecho, la sociología, la educación y hasta la crianza. Pero, ¿qué es lo secular? ¿Qué es el secularismo? En el latín tardío el término secularis se usaba para hacer referencia, ¿verdad?, a las cosas de este mundo, a lo mundano, para distinguirlo de las cosas divinas, ¿no? Como ¿verdad?, las cosas de los dioses, que se pensaban como cosas que estaban en otro plano externo al nuestro. Hoy día, cuando hablamos de secularismo, no solamente nos referimos a las cosas de este mundo, como sería la ciencia, por lo general implica eliminar la influencia de la religión sobre las leyes, la educación, los programas de ayudas sociales y el gobierno. La deliberación pública debe regirse, ¿verdad?, por métodos más rigurosos, como sería la razón, la ciencia, no por doctrinas religiosas. Tiene que ver también con tratar equitativamente a los distintos grupos religiosos. Visto de esta manera, podemos decir que todo ateo es una persona secular, ¿verdad? No creemos que existan dioses, por lo tanto no nos vamos a regir por doctrinas religiosas. Pero tampoco podemos decir que toda persona secular necesariamente es atea. ¿Okay? Ha habido personas que creen que en un ser supremo que creó el universo, pero ese ser supremo no corresponde a ninguna narrativa religiosa. Algunos de ellos argumentarían incluso que ese Dios nos dio las capacidades de razonamiento y que por lo tanto no hay que seguir doctrinas religiosas. La historia del secularismo en Occidente está llena tanto de ateos y agnósticos como de este tipo de creyentes. Pero ¿cómo surgió el secularismo? Hay que recordar, ¿verdad?, que en la época, en la Europa occidental, antes del siglo XVII, las iglesias cristianas, ¿verdad?, poseían tremendo poder y control social, político y económico. Eran dueños de territorios, ¿verdad?, bastante extensos y tenían muchísimas propiedades. A medida que se fueron formando los estados, la iglesia fue perdiendo poderes y propiedades. El secularismo comenzó con la transferencia de estas propiedades de las iglesias al Estado. Con el tiempo se fueron, ¿verdad?, sumando otros factores, entre ellos el surgimiento de la ciencia y la visión científica del mundo. Otra de las cosas, ¿verdad?, que influenciaron el surgimiento del secularismo fue el desarrollo de la investigación histórica y de las ciencias sociales, el desarrollo de la crítica académica a la Biblia, el auge del deísmo, los movimientos feministas, el nacionalismo, la proliferación de sectas religiosas a partir de la Reforma Protestante y también el que figuras importantes comenzaran a hablar, ¿verdad?, sobre estas ideas como John Locke, John Stuart Mill, Emile Durkheim, en Estados Unidos Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ¿verdad?, solo por mencionar algunos pocos. Algunos de ellos inclusive eran bien anticlericales. Okay. Para darle algunos ejemplos, ¿verdad?, de algunas de las cosas que estas personas decían. Este sería el mejor de los mundos posibles si no existiera la religión, dijo John Adams. Thomas Jefferson dijo, los sacerdotes de las diferentes sectas religiosas temen al avance de la ciencia como lo hacen las brujas al acercamiento de la luz del día, y miran con rabia el fatal presagio que anuncia la subversión de los engaños en los cuales viven. Benjamin Franklin era un poquito más reservado, dijo una vez, cuando una religión es buena, entiendo que se sostiene por sí sola, y cuando no se sostiene por sí sola, y Dios tampoco se ocupa en sostenerla, los que la profesan se ven obligados a pedir ayuda del poder civil, y me temo que eso es una señal de que es una mala religión.
Otras personalidades eran un poquito más tajantes, como decir Nietzsche, ¿verdad? Que estaba al otro lado del Atlántico. La historia del cristianismo es la historia del error, cada vez más grosero, de un simbolismo originario, con la difusión del cristianismo sobre masas aún más vastas, aún más rudas, a las que les faltaban siempre las premisas de que el cristianismo partió. Se hizo cada vez más necesario vulgarizar, barbarizar el cristianismo. Este absorbió en sí doctrinas y ritos de todos los cultos subterráneos del Imperium Romanum, los absurdos de todas las razones e imaginaciones enfermas. Finalmente, la barbarie enfermiza se adicionó para formar el poder en calidad de iglesia. De iglesia, que es la forma de enemistad formal contra toda probidad, contra toda alteza de ánima, contra toda disciplina del espíritu, contra toda generosa y buena humanidad. La época de 1848 a 1915 fue la época de gloria del secularismo, porque muchos países, ¿verdad?, comenzaron a hacer leyes para establecer la separación de iglesia y Estado. Ya Estados Unidos anteriormente había establecido la separación de iglesia y Estado en su constitución, y esto ayudó que la cultura secular creciera en popularidad. Para estos tiempos no había una palabra con la que se identificara el movimiento. La palabra ateísmo era, ¿verdad?, inapropiada, por lo que comenté anteriormente, ¿verdad?, que muchas personas se consideraban creyentes. Fue en el siglo XIX que el inglés George Holyoake comenzó a usar la palabra secular. Este individuo formó una sociedad de personas seculares para combatir la discriminación religiosa en el gobierno. Y como dato curioso, fue la última persona en sufrir persecución del Estado. Fue procesado en una ocasión por blasfemia, porque dando una conferencia en un lugar, contestó una pregunta de alguien del público y dio a entender que era ateo. Bueno, ¿por qué promover el secularismo? Porque nos beneficia a todos, incluyendo a los creyentes. Es necesario en una sociedad pluralista y diversa, porque evita que un sector utilice el gobierno, ¿verdad?, para discriminar contra otro grupo. Durante los últimos años hemos visto una creciente ola de violaciones a la separación de iglesia y Estado en las escuelas, en la policía de Puerto Rico, en gobiernos municipales, entre otros. Por eso es imperativo aprender más sobre el tema para que más personas puedan ejercer una influencia, ¿verdad?, positiva y proactiva en la sociedad. Ateístas de Puerto Rico ha puesto su granito de arena mediante la erradicación de demandas a nivel estatal y federal. Necesitamos que más personas se unan a la lucha y el primer paso es el que ustedes han dado, ¿verdad?, de estar aquí y compartir con nosotros. Antes de entregarle el micrófono al compañero Joel, queremos darle las gracias a todas las personas que han ayudado para que este evento sea realidad. Primero que nada a Papo, que ayudó con el audio, ayudó también a conseguir las facilidades y también gestionó lo que fue la merienda para el break. También a cada uno de los conferenciantes, ¿verdad?, por aceptar la invitación. A Ronaldo, que se encargó de la fotografía y la promoción en las redes sociales. A Nathaniel Torres y a Carlos Fernández, ¿verdad?, que están en la mesa de información. A Jan Rivera también, que va a estar en la mesa y ayudó a preparar el teatro. A Joel López, que va a ser el moderador de la tarde y también gestionó, ¿verdad?, un detallito que tenemos para los conferenciantes en agradecimiento. A Maru, que se encargó de conseguir algunos de los recursos y también corrigió algunos de la literatura. A Rolando Reyes, que es el esposo de Shirley, que ellos están afuera, él gestionó también la literatura y el arte promocional. A Pablo Naveira, Irán Crespo y Manuel Lugo, que se encargaron de redactar literatura. A Samuel Hernández, que lo tenemos allá atrás, se encargó de la videografía. De paso, ¿verdad?, comento que esta actividad se va a estar grabando en video y en audio. A Chely Rivera, nuestra presidenta, quien aún a la distancia ha estado, ¿verdad?, pendiente de todo, haciendo llamadas, enviando mensajes, coordinando reuniones, etc. Finalmente también a todos los miembros Bonafide, toda aquella persona que ha contribuido económicamente, así sea comprando una camisa o simplemente dando $1 o 5 pesos. Nuestros eventos son gratuitos, son abiertos al público, pero eso no significa que no hayan gastos, ¿verdad? Esos gastos se sufragan con esos recursos. Muy importante, si alguno de ustedes desea hacerse miembro o sea ayudar como
como voluntario, desea comprar una camisa, puede pasar por la mesa que está al frente y allí le vamos a atender con mucho gusto. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el moderador de la tarde, el licenciado Joel López Bou.